Anexo. Por el cual se establecen las especificaciones técnicas de las diferentes etapas del proceso de selección territorial 9, en las modalidades de ascenso y abierto. Para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de sus plantas de personal. Bogotá, DC. Septiembre de 2022. Contenido. Preámbulo 4.1 Adquisición de derechos de participación e inscripciones 4.1.1 Condiciones previas a la etapa de inscripciones 4.1.2 Procedimiento de inscripción 5.1.2.1 Registro en el SIMO 6.1.2.2 Consulta de la OPEC. Selección del empleo para el cual se va a concursar 6.1.2. 4. Confirmación de los datos de inscripción al empleo seleccionado. Pago de derechos de participación 7.1.2.6. Formalización de la inscripción. 8.2 Declaratoria de vacantes desiertas en el proceso de selección en la modalidad de ascenso. 9.3 Verificación de requisitos mínimos 9. 3.1 Definiciones y condiciones de la documentación para la béchica RM y la prueba de valoración de antecedentes 9. Definiciones 9.3.1.2. Condiciones de la documentación para la béchica RM y la prueba de valoración de antecedentes 13.3.1.2.1. Certificación de la educación 13.3.1.2.2. Certificación de la experiencia 15. 3.2 Documentación para la béchica RM y la prueba de valoración de antecedentes. 16.3.3 Publicación de resultados de la béchica RM. 18.3.4 Reclamaciones contra los resultados de la béchica RM. 18.3.5 Publicación de resultados definitivos de admitidos y no admitidos. 18.4 Pruebas escritas y de ejecución. 19.4.1 Citación a pruebas escritas. 24.2 Ciudades para la presentación de las pruebas escritas. 21.4.3 Publicación de resultados de las pruebas escritas. 23.4.4 Reclamaciones contra los resultados de las pruebas escritas. 23.4.5 Resultados definitivos de las pruebas escritas. 24. 5 Prueba de valoración de antecedentes. 24.5.1 Empleos con requisito mínimo de experiencia profesional relacionada, niveles asesor y profesional, o relacionada, niveles técnico y asistencial. 25. 5.2 Empleos con requisito mínimo de experiencia laboral, niveles técnico y asistencial. 25.5.3 Criterios valorativos para puntuar la educación en la prueba de valoración de antecedentes. 26.5.4 Criterios valorativos para puntuar la experiencia en la prueba de valoración de antecedentes. 28.5.4.1 Empleos con requisito mínimo de experiencia profesional relacionada, niveles asesor y profesional, o relacionada, niveles técnico y asistencial. 28. Empleos con requisito mínimo de experiencia laboral, niveles técnico y asistencial. 31.5.5 Publicación de los resultados de la prueba de valoración de antecedentes. 32.5.6 Reclamaciones contra los resultados de la prueba de valoración de antecedentes. 32.5.7 Resultados definitivos de la prueba de valoración de antecedentes. 33.6 Conformación y adopción de listas de elegibles. 33. Preámbulo. El presente anexo hace parte integral de los respectivos acuerdos del proceso de selección territorial 9. Contiene las especificaciones técnicas adicionales a las establecidas en tales acuerdos para participar en este proceso de selección. Los aspectos normativos que rigen cada una de sus etapas pueden ser consultados en el correspondiente acuerdo. 1. Adquisición de derechos de participación e inscripciones. Condiciones previas a la etapa de inscripciones. Los aspirantes a participar en este proceso de selección deben tener en cuenta las siguientes consideraciones, antes de iniciar el trámite de su inscripción. A. Es de su exclusiva responsabilidad consultar en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, en adelante SIMO, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC. Las vacantes a proveer mediante este concurso de méritos, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la etapa de divulgación de la respectiva oferta pública de empleos de carrera. En adelante OPEC, artículo 8 grados del acuerdo del proceso de selección. B. Las correspondientes inscripciones se deberán realizar en las fechas establecidas por la CNSC. Únicamente de manera virtual a través del sistema SIMO, disponible en el sitio web www.cnsc.gov.co. C. Primero se realizarán las inscripciones para las vacantes ofertadas en este proceso de selección en la modalidad de ascenso y, posteriormente, las inscripciones para las vacantes ofertadas en este mismo proceso de selección en la modalidad abierto.
D. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019. Al proceso de selección en la modalidad de ascenso solamente se pueden inscribir los servidores públicos con derechos de carrera de la entidad que oferta los respectivos empleos en esta modalidad, quienes deberán verificar su estado en el Registro Público de Carrera Administrativa, en adelante RPCA, de la CNSC. De no encontrarse activos en el RPCA o de encontrar su registro desactualizado, deberán solicitar a su entidad que tramite ante la CNSC su registro actualización correspondiente, sin que la no finalización de este trámite sea impedimento para poderse inscribir en este proceso de selección en la modalidad referida. Se aclara que este trámite no aplica para los aspirantes a los empleos ofertados en la modalidad abierto en el presente proceso de selección. Los servidores públicos de carrera administrativa de la respectiva entidad que decidan participar en este proceso de selección en la modalidad de ascenso no podrán inscribirse en este mismo proceso de selección en la modalidad abierto, teniendo en cuenta que las pruebas escritas para una y otra modalidad se van a aplicar en la misma fecha y a la misma hora en las ciudades seleccionadas por los inscritos. Asimismo deben tener en cuenta que no podrán inscribirse para la modalidad ascenso a un empleo del mismo grado o un grado o nivel inferior. Con su inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y reglas establecidas para este proceso de selección, consentimiento que se estipula como requisito general de participación en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del acuerdo del proceso de selección. Con su registro y o inscripción, el aspirante acepta, y, que la CNSC, si se trata de un nuevo usuario que se va a registrar en SIMO, valide sus datos biográficos, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y tipo, número y estado del documento de identificación, con la Registraduría Nacional del Estado Civil o, si se trata de un usuario ya registrado, que debe autovalidar tales datos con dicha entidad mediante el servicio web que para este fin disponga la CNSC en SIMO, botón en el perfil del ciudadano, en la opción del menú Datos Básicos, y que, una vez validados, estos datos no podrán ser modificados por el ciudadano. 2. Que no se podrá registrar nadie que no se encuentre en las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 3. Que el medio de divulgación e información oficial para este proceso de selección es el sitio web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, por lo tanto, deberá consultarla permanentemente. Que la CNSC podrá comunicar la información relacionada con este proceso de selección mediante los mensajes o alertas que genera SIMO en la sección dispuesta para ese fin o mediante mensajes de texto, SMS, enviados al número de teléfono celular registrado en SIMO, así como al correo electrónico personal, que obligatoriamente debe registrar en dicho aplicativo, evitando registrar correos institucionales. En concordancia con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 909 de 2004, B chica, que de requerir cambio del correo electrónico registrado en SIMO, deberá presentar solicitud expresa ante la CNSC, adjuntando copia de su documento de identidad e indicando el nuevo correo electrónico, el cual se recomienda que no sea institucional. Que la CNSC le comunique o notifique a través de SIMO los actos administrativos que se expidan en las diferentes etapas de este proceso de selección. De conformidad con las disposiciones del Decreto Ley 760 de 2005 o de las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen, entendiéndose comunicados o notificados al día siguiente en que sean depositados en el buzón dispuesto en el aplicativo para estos fines. 7. Que las reclamaciones, intervenciones y o los recursos que procedan en las diferentes etapas de este proceso de selección solamente se pueden presentar o interponer en SIMO, en los términos del Decreto Ley 760 de 2005 o de las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Y 8. Revisar permanentemente los términos y condiciones del uso de SIMO y demás documentos relacionados, tales como tutoriales sobre este aplicativo. Inscribirse en este proceso de selección no significa que el aspirante haya superado el concurso de méritos. Los resultados obtenidos en las diferentes pruebas a aplicar serán el único medio para determinar el mérito y sus consecuentes efectos, en atención a lo regulado en el acuerdo del proceso de selección. 1. En el evento en que las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y o locales para prevenir y mitigar el contagio por el COVID-19 se encuentren vigentes a la fecha de presentación de estas pruebas, las mismas se podrán programar en diferentes horas. Durante el presente proceso de selección los aspirantes podrán, bajo su exclusiva responsabilidad, actualizar en SIMO sus datos personales como ciudad de residencia, dirección y número de teléfono.
Los datos relacionados con nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, tipo, número y estado del documento de identificación y correo electrónico registrados en su inscripción son inmodificables directamente por el aspirante y solamente se actualizarán previa solicitud del mismo a la CNSC, la cual deberá realizar a través del sitio web www.cnsc.gov.co, enlace ventanilla única, adjuntando copia de su cédula de ciudadanía. Procedimiento de inscripción. Para inscribirse en el presente proceso de selección, el aspirante debe realizar encima el siguiente procedimiento, el cual debe cumplir a cabalidad, siguiendo las instrucciones señaladas en el Manual de Usuario, Módulo Ciudadano, SIMO. Publicado en el sitio web www.cnsc.gov.co, en el menú Procesos de selección, opción Tutoriales y videos, opción Guías y manuales. Se recuerda que primero se realizarán las inscripciones para las vacantes ofertadas en este proceso de selección en la modalidad de ascenso y, posteriormente, las inscripciones para las vacantes ofertadas en este mismo proceso de selección en la modalidad abierto. Registro en el SIMO. El aspirante debe verificar si se encuentra ya registrado en el SIMO. Si no se encuentra registrado, debe hacerlo, en la opción Registrarse, diligenciando todos los datos solicitados por el sistema en cada uno de los puntos del formulario denominado Registro de Ciudadano. Se precisa que el registro en el SIMO se realiza por una única vez y los datos de nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y tipo, número y estado del documento de identificación son validados con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Una vez registrado, debe ingresar al sitio web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, con su usuario y contraseña, completar los datos básicos y adjuntar todos los documentos relacionados con su formación académica, experiencia y otros documentos que considere sean necesarios. Tarjeta o matrícula profesional, cuando aplique, entre otros, los cuales le servirán para la verificación de los requisitos mínimos, en adelante de chica RM, y para la prueba de valoración de antecedentes, en el presente proceso de selección. Cada documento cargado en SIMO no debe exceder de 2 MB de tamaño y debe estar en formato PDF y ser legible, con una resolución entre 300 y 600 dpi. Es responsabilidad exclusiva del aspirante verificar que la documentación que pretenda aportar para este proceso de selección quede cargada correctamente en el aplicativo, siendo posible su adecuada consulta y visualización. El aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo en el formulario de datos básicos en SIMO. Con el fin de establecer e implementar los mecanismos necesarios para que pueda presentar las pruebas escritas y o de ejecución previstas en este proceso de selección y acceder a las mismas, cuando a ello hubiere lugar. Consulta de la OPEC. El aspirante registrado en SIMO debe ingresar al aplicativo, revisar los empleos ofertados en el presente proceso de selección y verificar para cuáles cumple los requisitos generales de participación establecidos en el artículo 7 del Acuerdo del Proceso de Selección y los requisitos exigidos para los mismos, los cuales se encuentran definidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la respectiva entidad, en adelante MFCL, transcritos en la correspondiente OPEC. Documentos que se publicarán en el sitio web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO. Si no cumple con los requisitos de ningún empleo o con alguno de los requisitos generales de participación establecidos en el artículo 7 del Acuerdo del Proceso de Selección, el aspirante no debe inscribirse. Selección del empleo para el cual se va a concursar. Una vez identificados los empleos para los cuales cumple los requisitos, el aspirante podrá marcarlos en SIMO como favoritos, luego seleccionar y confirmar el empleo por el que va a concursar. Teniendo en cuenta que únicamente podrá inscribirse para un 1 empleo en el presente proceso de selección, toda vez que la aplicación de las pruebas escritas para todos los empleos ofertados se realizará en la misma fecha y a la misma hora. 2. Confirmación de los datos de inscripción al empleo seleccionado. SIMO mostrará los datos básicos y los documentos de formación, experiencia y otros que el aspirante tiene registrados en el sistema al momento de su inscripción. El aspirante debe validar que dicha información es pertinente, correcta y se encuentra actualizada. Igualmente, debe verificar que los documentos registrados en el sistema sean legibles, con una resolución entre 300 y 600 dpi. Correspondan con los requisitos del empleo seleccionado y que la información que suministra coincida con los documentos cargados. Para continuar con el siguiente paso, pago de derechos de participación, el aspirante debe seleccionar, entre las opciones establecidas en el numeral 4.
2 del presente anexo, la ciudad de presentación de las pruebas escritas y las de ejecución a aplicar en este proceso de selección, listado de ciudades igualmente publicado en CIMO. El aspirante debe tener en cuenta que la ciudad escogida no puede ser modificada una vez confirme los datos de inscripción al empleo seleccionado. Pago de derechos de participación. El aspirante debe realizar el pago de los derechos de participación solamente para el empleo por el cual va a concursar en el presente proceso de selección. En este sentido, noroeste se deben realizar pagos para más de un empleo de este proceso de selección, toda vez que la aplicación de las pruebas escritas para todos los empleos ofertados en el mismo, como se dijo anteriormente, se realizará en la misma fecha y a la misma hora 3. Efectuado el pago no habrá lugar a la devolución del dinero por ningún motivo ni podrá trasladarse para pagar los derechos de participación en otro proceso de selección que realice la CNSC, circunstancia que se entiende aceptada por el aspirante con su inscripción a este proceso de selección. 2 Ibidem. 3 Ibidem. El pago de los derechos de participación se debe realizar en el banco que para el efecto disponga la CNSC, bien sea online por C o por ventanilla en cualquiera de las sucursales que establezca dicho banco. Opciones que CIMO habilitará al finalizar la confirmación de los datos de inscripción al empleo de interés del aspirante, así el aspirante va a realizar el pago por la opción online por C, el sistema abrirá una ventana emergente con el listado de los bancos disponibles para usar esta alternativa. Una vez realizada la transacción, CIMO le enviará un correo electrónico con la confirmación y datos del pago, en consideración a que la plataforma se puede demorar varios minutos u horas para reportar dicho pago en CIMO. Los aspirantes deben realizar este pago con la suficiente antelación para evitar que el mismo no quede registrado en CIMO al cierre de la etapa de inscripciones. B grande, si el aspirante selecciona la opción de pago por ventanilla en el banco, CIMO generará un recibo que debe ser impreso en ley 0 impresora de alta resolución, con el cual deberá realizar el pago en cualquiera de las sucursales del banco. Por lo menos 2 días hábiles antes de vencerse el plazo para las inscripciones, porque con esta modalidad de pago, el banco se puede tomar hasta 2 días hábiles para reportar dicho pago en CIMO. El aspirante debe tener en cuenta que solamente con el pago no queda inscrito, debe continuar con el procedimiento de formalizar la inscripción. Formalización de la inscripción. Una vez realizado el pago de los derechos de participación para el empleo seleccionado y confirmado dicho pago por el banco en el aplicativo CIMO, confirmación que para el pago online por se puede demorar varios minutos u horas y para el pago por ventanilla en el banco, puede demorar hasta 2 días hábiles, el aspirante que hizo el pago online por se puede, con ese pago, hasta antes de los últimos 6 días calendario de la etapa de inscripciones. Siempre y cuando no haya formalizado su inscripción, cambiar de empleo, cuantas veces lo requiera, a otro empleo que corresponda al mismo proceso de selección y al mismo valor del pago realizado por derechos de participación para el empleo inicialmente escogido. Si el pago fue hecho por ventanilla en el banco, el aspirante puede realizar el cambio de empleo hasta antes de los últimos 10 días calendario de la etapa de inscripciones. Siempre y cuando no haya formalizado su inscripción, en los mismos términos referidos para el pago online por C. Por consiguiente, se entiende que si el aspirante realiza el pago de los derechos de participación dentro de los últimos 6 días calendario, si el pago se hace por C, o dentro de los últimos 10 días calendario, si el pago se hace por ventanilla. En el banco, de la etapa de inscripciones, ya no puede cambiar el empleo inicialmente escogido con ese pago. El aspirante debe verificar que los documentos registrados en CIMO son los que le permiten acreditar el cumplimiento de los requisitos del empleo por el que pretende concursar. Documentos que van a ser tenidos en cuenta para la béchica RM y la prueba de valoración de antecedentes en el presente proceso de selección. Realizada esta verificación, debe proceder a formalizar su inscripción, seleccionando en el sistema la opción Inscripción. CIMO generará una constancia de inscripción, en la cual el aspirante encontrará la información correspondiente a sus datos personales, datos del empleo para el cual formalizó su inscripción, y de inscripción y resumen de los documentos, cargados en el sistema. Esta información podrá ser consultada en cualquier momento por el aspirante al ingresar con su usuario y contraseña. Se aclara que, si el aspirante escoge la opción de pago online por C y la transacción es exitosa, la opción inscripción se habilitará en minutos u horas, pero si escoge la opción de pago por ventanilla en el banco, la opción inscripción se habilitará 2 días hábiles después de realizar el pago. Luego de formalizada la inscripción, la misma no podrá ser anulada, ni se podrá cambiar el empleo para el cual se inscribió el aspirante.
Lo que sí puede hacer es actualizar, modificar, reemplazar, adicionar o eliminar la información y o los documentos registrados en el sistema para participar en el presente proceso de selección. Únicamente hasta la fecha dispuesta por la CNSS para el cierre de la etapa de inscripciones, siguiendo esta ruta encima, panel de control, mis empleos. Confirmar empleo, actualización de documentos. El sistema generará una nueva constancia de inscripción con las actualizaciones realizadas. Una vez se cierre la etapa de inscripciones, el aspirante no podrá modificar, reemplazar, adicionar y o eliminar los documentos cargados encima para participar en el presente proceso de selección. Es decir, participará en este proceso de selección con los documentos que tenga registrados en el sistema hasta la fecha del cierre de la etapa de inscripciones. Los documentos, cargados o actualizados con posterioridad a esta fecha, solamente serán válidos para futuros procesos de selección. Si al finalizar la etapa de inscripciones, el aspirante pagó el derecho de participación para algún empleo y no formalizó la inscripción, el sistema automáticamente realizará su inscripción a tal empleo. Si el aspirante pagó los derechos de participación para más de un empleo y no formalizó su inscripción, será inscrito al último seleccionado y todos los documentos que tenga registrados al momento le serán asociados a dicha inscripción. Los aspirantes inscritos podrán consultar en el sistema SIMO, con su usuario y contraseña, la cantidad total de inscritos para el mismo empleo. 2. Declaratoria de vacantes desiertas en el proceso de selección en la modalidad de ascenso. Una vez finalice la etapa de inscripciones para las vacantes ofertadas en el presente proceso de selección en la modalidad de ascenso, la CNSS declarará desierto el proceso de selección de aquellos empleos para los cuales no se registraron inscritos, en un plazo no mayor a 20 días hábiles siguientes al cierre de las respectivas inscripciones. En los casos en que la cantidad de inscritos sea inferior a la cantidad de vacantes ofertadas en un empleo a proveer mediante esta modalidad, las cuales se encuentran en diferente ubicación geográfica, le corresponde a la entidad que las oferta, una vez informada de esta situación por la CNSC, definir para cuál o cuáles se debe declarar desierto el proceso de selección, decisión que debe comunicar por escrito a la CNSC. A más tardar 8 días después de cerrada la etapa de inscripciones, para que esta Comisión Nacional proceda en los términos antes referidos. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019. La provisión de las vacantes declaradas desiertas en el proceso de selección en la modalidad de ascenso se realizará mediante este mismo proceso de selección en la modalidad abierto. Razón por la cual pasarán a ser parte de la OP de este último. Realizada esta actividad, se dará inicio a la etapa de inscripciones en los empleos que hacen parte de la OP de este proceso de selección en la modalidad abierto, siguiendo los mismos pasos establecidos en el numeral 1 del presente anexo. 3. Verificación de requisitos mínimos. Definiciones y condiciones de la documentación para la BChK-RM y la prueba de valoración de antecedentes. Las definiciones y condiciones contenidas en el presente anexo para la documentación que registre el aspirante encima para su inscripción en el presente proceso de selección, serán aplicadas de manera irrestricta para todos los efectos de la etapa de BChK-RM y la prueba de valoración de antecedentes. Para el ejercicio de los empleos correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos, que tengan requisitos establecidos en la Constitución Política o en la ley, se acreditarán los allí señalados, sin que sea posible modificarlos o adicionarlos en los MFCL de las respectivas entidades, Decreto 785 de 2005, artículo 24 y Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.3.6. Se debe tener en cuenta que las equivalencias de educación y o experiencia, previstas en los MFCL de las entidades para las que se realiza este proceso de selección, solamente son aplicables en la etapa de BChK-RM. Cuando el aspirante no cumpla en forma directa con el correspondiente requisito mínimo exigido para el empleo en el cual se encuentra inscrito. Definiciones. Para todos los efectos de este proceso de selección, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Ley 115 de 1994, artículo 1. B. Educación formal, es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, conducente a grados y títulos, Ley 115 de 1994, artículo 10.
Esta clase de educación es a la que se refieren, con la denominación de estudios, el artículo 6 del Decreto 785 de 2005, al definir que se entiende por estudios los conocimientos académicos adquiridos en instituciones públicas o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a la educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional, superior en los programas de pregrado en las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y profesional y en programas de postgrado en las modalidades de especialización, maestría, doctorado y postdoctorado. Con relación a la educación básica primaria, básica secundaria y media, el artículo 11 de la Ley 115 de 1994 establece, B grande, la educación básica, con una duración de 9 grados, se desarrollará en 2 ciclos, la educación básica primaria de 5 grados y la educación básica secundaria de 4 grados, y. A la educación media con una duración de 2 grado. Con relación a la educación superior, los artículos 9 y 10 de la Ley 30 de 1992, señalan. Artículo 9. Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía. También son programas de pregrado aquellos de naturaleza multidisciplinaria conocidos también como estudios de artes liberales, entendiéndose como los estudios generales en ciencias, artes o humanidades. Con énfasis en algunas de las disciplinas que hacen parte de dichos campos, subrayado fuera de texto. Artículo 10. Son programas de postgrado las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los postdoctorados, subrayado fuera de texto. Complementariamente, sobre la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, el artículo 3 de la Ley 749 del 2002, precisa que las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas de educación superior organizarán su actividad formativa de pregrado en ciclos propedéuticos de formación en las áreas de las ingenierías, la tecnología de la información y la administración, así. El primer ciclo, estará orientado a generar competencias y desarrollo intelectual como el de aptitudes, habilidades y destrezas al impartir conocimientos técnicos necesarios para el desempeño laboral en una actividad. En áreas específicas de los sectores productivo y de servicios, que conducirá al título de técnico profesional en. La formación técnica profesional, comprende tareas relacionadas con actividades técnicas que pueden realizarse autónomamente, habilitando para comportar responsabilidades de programación y coordinación. B grande, el segundo ciclo, ofrecerá una formación básica, común, que se fundamente y apropie de los conocimientos científicos y la comprensión teórica, para la formación de un pensamiento innovador e inteligente, con capacidad de diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los medios y procesos que han de favorecer la acción del hombre en la solución de problemas que demandan los sectores productivos y de servicios del país. La formación tecnológica comprende el desarrollo de responsabilidades de concepción, dirección y gestión de conformidad con la especificidad del programa, y conducirá al título de tecnólogo en el área respectiva. C. El tercer ciclo, complementará el segundo ciclo, en la respectiva área del conocimiento, de forma coherente, con la fundamentación teórica y la propuesta metodológica de la profesión. Y debe hacer explícitos los principios y propósitos que la orientan desde una perspectiva integral, considerando, entre otros aspectos, las características y competencias que se espera posea el futuro profesional. Este ciclo permite el ejercicio autónomo de actividades profesionales de alto nivel, e implica el dominio de conocimientos científicos y técnicos y conducirá al título de profesional en. Las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas de educación superior en forma coherente con la formación alcanzada en cada ciclo, podrán ofrecer programas de especialización en un campo específico del área técnica, tecnológica y o profesional. Esta formación conducirá al título de especialista en, subrayado fuera de texto. Con relación a los ciclos propedéuticos, el artículo 5 de la Ley 1188 de 2008 faculta a todas las instituciones de educación superior para ofrecer programas académicos por ciclos propedéuticos hasta el nivel profesional. En todos los campos y áreas del conocimiento, dando cumplimiento a las condiciones de calidad previstas en la presente ley y ajustando las mismas a los diferentes niveles, modalidades y metodologías educativas, subrayado fuera de texto.
Por su parte, el artículo 2.5.3.2.7.1 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, sustituido por el artículo 1 del Decreto 1330 de 2019, indica. Artículo 2.5.3.2.7.1. Ciclos propedéuticos. Un ciclo propedéutico es una fase de la educación que le permite al estudiante desarrollarse en su formación profesional siguiendo sus intereses y capacidades, para lo cual requiere un componente propedéutico que hace referencia al proceso por el cual se prepara a una persona para continuar su formación en educación superior, lo que supone una organización de los programas con flexibilidad, secuencialidad y complementariedad. Cada programa que conforma el proceso formativo por ciclos propedéuticos debe conducir a un título, que habilite de manera independiente para el desempeño laboral como técnico profesional, tecnólogo profesional universitario, según lo definido por la Ley 749 de 2002, en coherencia con las modalidades, presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades, y la naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión institucional. La oferta de la formación por ciclos propedéuticos deberá preservar la independencia entre los programas que conforman el ciclo, para lo cual cada nivel deberá garantizar un perfil de formación pertinente de acuerdo con el nivel ofrecido, que le permita al egresado insertarse en el campo laboral y a su vez le posibilita continuar su formación mediante el acceso a un nivel formativo superior, dado por el componente propedéutico incluido en el diseño curricular. Las instituciones que de conformidad con la Ley 30 de 1992, y la Ley 115 de 1994, tienen el carácter académico de técnicas profesionales o tecnológicas, para ofrecer programas en el nivel tecnológico o profesional universitario, respectivamente, por ciclos propedéuticos, deben reformar sus estatutos y adelantar el proceso de redefinición previsto en la normatividad colombiana, previo a la solicitud de registro calificado. C. Educación para el trabajo y el desarrollo humano, se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional. Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto educativo institucional y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación formal, Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 1. 2. Compilado en el artículo 2.6.2.2 y 2.6.2.3 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, incluye los programas de formación laboral y de formación académica. Programas de formación laboral tienen por objeto preparar a las personas en áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva como emprendedor independiente o dependiente. Para ser registrado el programa debe tener una duración mínima de 600 horas. Al menos el 50% de la duración del programa debe corresponder a formación práctica tanto para programas en la metodología presencial como a distancia, Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 3. 1. Compilado en el artículo 2.6.4.1 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Los programas de formación académica tienen por objeto la adquisición de conocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la validación de los niveles, ciclos y grados propios de la educación formal básica y media y la preparación a las personas para impulsar procesos de autogestión, de participación, de formación democrática y, en general, de organización del trabajo comunitario e institucional. Para ser registrados, estos programas deben tener una duración mínima de 160 horas. Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 3.1, compilado en el artículo 2.6.4.1 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. D. Educación informal, se considera educación informal todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres,
Comportamientos sociales y otros no estructurados, Ley 115 de 1994, artículo 43. Tiene como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. Hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración inferior a 160 horas. Su organización, oferta y desarrollo no requieren de registro por parte de la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada y solamente darán lugar a la expedición de una constancia de asistencia. Para su ofrecimiento deben cumplir con lo establecido en el artículo 47 del Decreto Ley 2150 de 1995 o la norma que lo modifique o sustituya, Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 5. 8. Compilado en el artículo 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Áreas de conocimiento, agrupación que se hace de los programas académicos, teniendo en cuenta cierta afinidad en los contenidos, en los campos específicos del conocimiento. En los campos de acción de la educación superior cuyos propósitos de formación conduzcan a la investigación o al desempeño de ocupaciones, profesiones y disciplinas, Ministerio de Educación Nacional. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, Glosario, septiembre de 2019, p3. Núcleos básicos de conocimiento NBC, división de un área del conocimiento en sus campos, disciplinas o profesiones esenciales, Ministerio de Educación Nacional, Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES. Glosario, septiembre de 2019, p10. Los NBC contienen las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.3.5. Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. Decreto 785 de 2005, artículo 11. Para efectos del presente proceso de selección, la experiencia se clasifica en laboral, relacionada, profesional y profesional relacionada. Experiencia laboral, es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. Decreto 785 de 2005, artículo 11. Experiencia relacionada, es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del cargo a proveer, Decreto 785 de 2005, artículo 11. Experiencia profesional, es la experiencia adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional. En el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo, Decreto 785 de 2005, artículo 11. Equivalencia de experiencias, el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, modificado por el artículo 16 de la Ley 2113 de 2021, establece que con el objeto de establecer incentivos educativos y laborales para los estudiantes de educación superior de pregrado y postgrado, educación técnica, tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo humano. Formación profesional integral del SENA, escuelas normales superiores, así como toda la oferta de formación por competencias, a partir de la presente ley, las pasantías, prácticas, judicaturas, monitorias, contratos laborales, contratos de prestación de servicios y la participación en grupos de investigación debidamente certificados por la autoridad competente, serán acreditables como experiencia profesional válida, siempre y cuando su contenido se relacione directamente con el programa académico cursado. En el caso de los grupos de investigación, la autoridad competente para expedir la respectiva certificación será el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al igual que las entidades públicas y privadas parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SNCTI. En el caso de la investigación aplicada de la formación profesional integral del SENA, la certificación será emitida por esta institución. El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo reglamentarán, cada uno en el marco de sus competencias, en un término no superior a 12 meses contados a partir de la expedición de la presente ley, a fin de establecer una tabla de equivalencias que permita convertir dichas experiencias previas a la obtención del título de pregrado en experiencia profesional válida.
En todo caso, el valor asignado a la experiencia previa será menor, el 90% 4 aquella experiencia posterior a la obtención del respectivo título, en el caso del sector de la función pública. Las equivalencias deberán estar articuladas con el decreto 1083 de 2015 o el que haga sus veces. Parágrafo 1. Grado. La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el programa académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Parágrafo 2. Grados. En los concursos públicos de mérito se deberá tener en cuenta la experiencia previa a la obtención del título profesional. L. En la valoración de experiencia profesional requerida para un empleo público, se tendrá en cuenta como experiencia previa para los fines de la presente ley. Y, la adquirida en desarrollo y ejercicio de profesiones de la misma área del conocimiento del empleo público, subrayado fuera de texto. Abre paréntesis. Coma. Parágrafo 4. Para el caso del servicio en consultorios jurídicos la experiencia máxima que se podrá acentuada establecer en la tabla de equivalencia será de 6 meses, subrayado fuera de texto. Punto. Adicionalmente, el artículo 1 de la Ley 2043 de 2020, ordena comillas. Reconocer de manera obligatoria como experiencia profesional y o relacionada aquellas prácticas que se hayan realizado en el sector público y o sector privado como opción para adquirir el correspondiente título, precisando en sus artículos 3y. 6. 4. De conformidad con el artículo 2.2.5, 6, 3 del decreto 1083 de 2005, adicionado a esta norma por el artículo 1 del decreto 952 de 2021, se debe reconocer, como experiencia profesional válida, el 90% de la intensidad horaria certificada que dediquen los estudiantes de los programas y modalidades contemplados en el artículo 2 de la Ley 2039 del 2020. Al desarrollo de las actividades formativas. Punto. Artículo 3. Grados. Definiciones. Para los efectos de la presente ley entiéndase como práctica laboral todas aquellas actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de pregrado en las modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual aplica y desarrolla actitudes, habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en el entorno laboral sobre los asuntos relacionados con el programa académico o plan de estudios que cursa y que sirve como opción para culminar el proceso educativo y obtener un título, que lo acreditará para el desempeño laboral. Parágrafo primero. Se considerarán como prácticas laborales para efectos de la presente ley las siguientes. 1. Práctica laboral en estricto sentido. 2. Contratos de aprendizaje. 3. Judicatura. 4. Relación docencia de servicio del sector salud. 5. Pasantía. 6. Las demás que reúnan las características contempladas en el inciso primero del presente artículo. Artículo 6. Grados. Certificación. El tiempo que el estudiante realice como práctica laboral, deberá ser certificado por la entidad beneficiaria y en todo caso sumará al tiempo de experiencia profesional del practicante. Concomitantemente, el parágrafo 4 del artículo 2.2.5, 6, 3 del decreto 1083 de 2015, adicionado a dicha norma por el artículo 1 del decreto 952 de 2021, reglamentario del artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, modificado por los artículos 16 de la Ley 2113 y 4 de la Ley 2119, ambas de 2021, dispone. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, se tendrá como práctica laboral toda actividad formativa que desarrolle un estudiante de programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores, o de educación superior de pregrado, durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral real, con supervisión y sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño y su tipo de formación. Para el cumplimiento de un requisito para culminar sus estudios u obtener un título, que lo acreditará para el desempeño laboral, subrayado fuera de texto. En este mismo sentido y de conformidad con las disposiciones del numeral 3 del artículo 4 y del numeral 13.2. 3 del artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005, la experiencia adquirida en un empleo público de las entidades de nivel territorial, solamente puede considerarse experiencia profesional si dicho empleo es del nivel profesional, para el cual, en todos los casos, la normativa precitada exige acreditar título profesional.
Para las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, la experiencia profesional o la experiencia profesional relacionada se computará a partir de la inscripción o registro profesional. En concordancia con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1164 de 2007, modificado por el artículo 100 del Decreto Ley 2106 de 2019. Para las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, Ley 842 de 2003, artículos 1, 3, 4 y 12. La experiencia profesional y o la experiencia profesional relacionada se computará de la siguiente manera. O a partir de la terminación y aprobación del pensum académico respectivo, si el aspirante obtuvo su título profesional antes de la vigencia de la Ley 842 de 2003. O a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o, para las profesiones afines o auxiliares de la ingeniería, del certificado de inscripción profesional. Si el aspirante obtuvo su título profesional posterior a la vigencia de la Ley 842 de 2003. O a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior o de la fecha del respectivo diploma, si el empleo ofertado establece como requisito de estudios, además de la ingeniería y afines, otros NBC. La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional. K. Experiencia profesional relacionada, es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional. En el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del empleo a proveer. La experiencia adquirida en empleos públicos de entidades de nivel territorial, debe ser en empleos de nivel profesional y en niveles superiores siempre que se exija un título profesional. Condiciones de la documentación para la BCHRM y la prueba de valoración de antecedentes. Certificación de la educación. Los estudios se acreditarán mediante la presentación de certificaciones, diplomas, actas de grado o títulos otorgados por las instituciones correspondientes. Para su validez requerirán de los registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. La tarjeta profesional o matrícula correspondiente, según sea el caso, excluye la presentación de los documentos enunciados anteriormente. Teniendo en cuenta que la tarjeta profesional o matrícula correspondiente es un requisito de ley indispensable para el ejercicio de la profesión y no para la participación en el presente proceso de selección. Su presentación se requerirá al momento de la posesión en el periodo de prueba. Sin embargo, para las profesiones relacionadas con el área de la salud e ingenierías y otras cuya experiencia profesional se deba contabilizar a partir de la expedición de la tarjeta profesional o matrícula. Teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra en operación el registro público de profesionales, ocupaciones y oficios de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. Su presentación es requisito indispensable para la contabilización de la experiencia profesional, conforme a la normatividad vigente sobre la materia. En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta profesional o matrícula correspondiente, la misma podrá sustituirse por la certificación expedida por el organismo competente de otorgarla, cuya expedición no sea superior a 3 meses antes del día en que quedó formalizada la inscripción, en la cual conste que dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o acta de grado. Dentro del año siguiente a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar la correspondiente tarjeta o matrícula profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el artículo 5 de la Ley 190 de 1995 o en las normas que la modifiquen o sustituyan. Decreto 785 de 2005, artículo 7. A continuación, se precisan los requerimientos de la documentación que vayan a aportar los aspirantes para que sea tenida en cuenta, para la valoración de la educación en el presente proceso de selección. A títulos y certificados obtenidos en el exterior, los estudios realizados y los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez, tanto para la BCHRM como para la prueba de valoración de antecedentes, estar apostillados o legalizados y traducidos por un traductor certificado, al idioma español, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la resolución número 1959 del 3 de agosto de 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores o en la norma que la modifique o sustituya. Con relación a los títulos de los estudios de pregrado o de postgrado realizados en el exterior, que hayan sido acreditados para el cumplimiento de requisitos mínimos del empleo a proveer, son válidos para tomar posesión de dicho empleo.
siempre que hayan sido oportunamente registrados encima por el aspirante, en los términos indicados en el párrafo anterior, para participar en este proceso de selección. Dentro de los 2 años siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar tales títulos debidamente homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley 190 de 1995 o en las normas que la modifiquen o sustituyan, Decreto 785 de 2005, artículo 8. Para la prueba de valoración de antecedentes los títulos no homologados no se tendrán en cuenta. B. Certificaciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Las instituciones autorizadas para prestar el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano solamente expedirán los siguientes certificados de aptitud ocupacional. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 90 de la Ley 115 de 1994 o en las normas que la modifiquen o sustituyan. Certificado de técnico laboral por competencias, se otorga a quien haya alcanzado satisfactoriamente las competencias establecidas en el programa registrado de formación laboral. Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 3.3, compilado en el artículo 2.6.4.3 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Certificado de conocimientos académicos, se otorga a quien haya culminado satisfactoriamente un programa de formación académica debidamente registrado, Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 3. 3. Compilado en el artículo 2.6.4.3 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. En los términos del artículo 10 del Decreto 785 de 2005, estos certificados deberán contener, como mínimo, la siguiente información. Nombre o razón social de la institución que los otorga. Nombre y contenido del programa. Intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas. Cuando se exprese en días, deberá señalarse el número total de horas por día. Fechas de realización. C. Certificaciones de la educación informal. La educación informal se acreditará mediante la constancia de asistencia o participación en eventos de formación como diplomados, cursos, seminarios, congresos, simposios, entre otros. Expedida por la entidad o institución que la imparte. Se exceptúan los cursos de inducción, de ingreso y o promoción que se dicten con ocasión de los procesos de selección en la entidad. Estas certificaciones deberán contener mínimo los siguientes datos. Nombre o razón social de la entidad o institución que las otorga. Nombre del evento. Fechas de realización. Intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas y, en caso de expresarse en días, se debe señalar el número total de horas por día. En la prueba de valoración de antecedentes solamente se tendrá en cuenta la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal, adicionales a lo exigido en el requisito mínimo, relacionadas con las funciones del respectivo empleo y serán puntuadas conforme a lo establecido en el acápite de valoración de antecedentes del presente anexo. En los casos en que se exija como requisito adicional al requisito mínimo de educación formal de un empleo ofertado en el presente proceso de selección, un programa específico de educación para el trabajo y el desarrollo humano o un curso especial de educación informal, con una intensidad horaria determinada. El mismo se debe acreditar con la correspondiente certificación de dicho programa o curso, con la intensidad horaria exigida o superior. No pudiéndose acreditar con la sumatoria de varios programas o cursos con igual o similar denominación a la del solicitado, pero con una duración inferior a la requerida. Toda vez que la intensidad horaria exigida para un programa o curso de esta clase, con la que se busca garantizar un determinado nivel de profundización en la temática cursada y que exista un hilo conductor en la misma, tiene como fin, de conformidad con las disposiciones del artículo 9 del Decreto Ley 785 de 2005, lo cual no necesariamente se asegura con varios cursos de duraciones inferiores a la requerida. Porque los mismos pueden haber tratado temas similares con menor profundidad a la que supone una mayor intensidad horaria, sin que exista garantía alguna de la continuidad en el desarrollo de tales programas o cursos, de sus temáticas y de su metodología. Certificación de la experiencia. Las certificaciones de experiencia deben ser expedidas y estar debidamente suscritas por la autoridad competente para cumplir con esta labor en las entidades o instituciones que certifican, Decreto 785 de 2005, artículo 12. Si se trata de certificaciones expedidas por personas jurídicas, la correspondiente firma de quien la suscribe debe estar acompañada de la respectiva antefirma legible, nombre completo,
y su cargo, y las certificaciones expedidas por personas naturales deben incluir la firma, antefirma legible, nombre completo, número de cédula, dirección y teléfono del empleador contratante. Todas las certificaciones de experiencia deben indicar de manera expresa, Decreto 785 de 2005, artículo 12. Nombre o razón social de la entidad que la expide. Empleo o empleos desempeñados, con fechas de inicio, día, mes y año, y terminación, día, mes y año, para cada uno de ellos, evitando el uso de la expresión actualmente. Funciones de cada uno de los empleos desempeñados, salvo que la Constitución o la ley las establezca. En los casos en que la Constitución o la ley establezcan las funciones del empleo o se exija solamente experiencia laboral o profesional, no es necesario que las certificaciones laborales las especifiquen. La experiencia adquirida con la ejecución de contratos de prestación de servicios, se debe acreditar con las correspondientes certificaciones de ejecución de tales contratos o mediante las respectivas actas de liquidación o terminación. Estas certificaciones o actas deben estar debidamente suscritas por la autoridad competente, o quienes hagan sus veces, de la institución pública o privada que certifica y deben contener, al menos, la siguiente información. Nombre o razón social de la entidad que la expide. Objeto, S, contractual, es, ejecutado, S, con fechas de inicio, día, mes y año, y de terminación, día, mes y año, para cada uno de ellos, evitando el uso de la expresión actualmente. Obligaciones contractuales cumplidas con cada uno del os, objeto, S, contractual, es, ejecutados. En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente o en una empresa o entidad actualmente liquidada, la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo, Decreto 785 de 2005, artículo 12. Siempre y cuando se especifiquen las fechas de inicio, día, mes y año, y de terminación, día, mes y año, el tiempo de dedicación, en horas día laborable, no con términos como dedicación parcial, y las funciones o actividades desarrolladas. La cual se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento. Los aspirantes con formación en disciplina académica en derecho o en jurisprudencia, que pretendan se les contabilice como experiencia profesional o profesional relacionada a la labor de representación judicial y extrajudicial. Deben tener en cuenta que, en los términos de los artículos 22 y 32 del Decreto 196 de 1971, para el ejercicio de la misma se requiere contar con la respectiva tarjeta profesional, la cual deben aportar con su inscripción a este proceso de selección o, de no aportarla, se verificará su registro, inscripción y expedición en el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados. SIRNA. Igualmente, quienes hayan terminado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho en universidad oficialmente reconocida, que pretendan acreditar el ejercicio de la profesión de abogado sin haber obtenido el título respectivo. En los asuntos establecidos en el artículo 31 del Decreto 196 de 1971, deberán aportar la correspondiente licencia temporal que los faculte para tal fin, en la cual se debe indicar la fecha de su caducidad. Con relación a las certificaciones laborales como docente de cátedra, ocasional o de tiempo parcial, las mismas, indispensablemente, deben precisar la cantidad de horas dictadas por el aspirante en el periodo certificado. Pues de no hacerlo se hace imposible contabilizar el tiempo de experiencia en ese empleo, resultando inaplicable lo dispuesto en el artículo 2.2.3. 4 del Decreto 1083 de 2015, que dispone que cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a 8 horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por 8. Por otra parte, si el aspirante pretende que se le contabilice la experiencia profesional o la experiencia profesional relacionada a partir de la fecha de terminación y aprobación de las materias que conforman el programa cursado, debe adjuntar con su inscripción al proceso de selección, la certificación expedida por la respectiva institución educativa, en la que conste la fecha de terminación y aprobación, día, mes, año, de la totalidad del pensum académico de dicho programa. En caso de no aportarse esta certificación al momento de la inscripción al empleo, esta experiencia se contabilizará a partir de la fecha de obtención del título profesional, el cual debe ser llegado en la misma etapa. En los casos en que el aspirante, para acreditar el requisito de estudio, aporte únicamente la tarjeta o matrícula profesional, pero ésta no contenga la fecha de grado, la experiencia profesional o la experiencia profesional relacionada se contabilizará a partir de la fecha de expedición de la misma.
Para los profesionales de la salud, la ingeniería y las profesiones afines o auxiliares de esta última, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el acápite de definiciones del presente anexo. Es importante que los aspirantes tengan en cuenta: las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas, no serán tenidas como válidas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación en este proceso de selección, ni podrán ser objeto de posterior complementación o corrección. No se deben adjuntar actas de posesión ni documentos irrelevantes para demostrar la experiencia. No obstante, las mencionadas certificaciones podrán ser validadas por parte de la CNSC en pro de garantizar la debida observancia del principio de mérito en cualquier etapa del presente proceso de selección. Los certificados de experiencia expedidos en el exterior deberán presentarse debidamente traducidos al idioma español y apostillados o legalizados, según sea el caso. La traducción debe ser realizada por un traductor certificado, en los términos previstos en la resolución número 1959 del 3 de agosto de 2020, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores o en la norma que la modifique o sustituya. Las certificaciones expedidas por las entidades podrán contener los parámetros establecidos en los modelos propuestos por la CNSC, los cuales podrán ser consultados en el link https://www. cnsc.gov.co/procesos de selección /modelo de certificación. Para efectos de la aplicación del artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, modificado por los artículos 16 de la Ley 2113 y 4 de la Ley 2119 de 2021 y reglamentado por el Decreto 952 de 2021. La experiencia previa que pretendan certificar los aspirantes debe cumplir las siguientes condiciones. A las actividades o labores certificadas deben relacionarse directamente con el programa académico cursado. B. Solamente será válida una vez se haya culminado dicho programa académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título. Siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. C. Debe corresponder al ejercicio de profesiones de la misma área del conocimiento del empleo público a proveer, en los términos del Decreto 1083 de 2015 o de la norma que lo modifique o sustituya. D. La correspondiente certificación debe ser expedida debidamente por la autoridad competente y contener al menos la siguiente información: nombre del estudiante practicante. Número de su documento de identificación. Fecha de inicio de la práctica laboral, día, mes y año. Fecha de terminación de la práctica laboral, día, mes y año. Actividades o labores cumplidas en la práctica laboral. Intensidad horaria semanal. Programa de educación cursado y aprobado, con plan de estudios, con materias y contenidos de las mismas. Competencias específicas que se desarrollan con el programa de educación cursado y aprobado. Hacer constar que se ha culminado el correspondiente programa académico. Los 6 primeros requisitos los debe certificar la entidad beneficiaria de la práctica laboral y los 3 últimos la respectiva institución educativa o todos los puntos los puede compilar esta última en una misma certificación, pero con base en la certificación que expida la primera. Para la experiencia previa relacionada con la participación en grupos de investigación, adicionalmente, la correspondiente certificación debe dar cuenta del reconocimiento, durante el periodo certificado, del respectivo grupo de investigación por parte del Ministerio Ciencia, Tecnología e Innovación o quien haga sus veces, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 2.2.5.6. 6 del Decreto 1083 de 2005, adicionado a esta norma por el Decreto 952 de 2021. Para esta clase de experiencia previa la autoridad competente para expedir la respectiva certificación es el precitado ministerio al igual que las entidades públicas y privadas parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SNCTI. En el caso de la investigación aplicada de la formación profesional integral del SENA, la certificación debe ser expedida por esta institución. Para los contratos laborales y contratos de prestación de servicios, la respectiva certificación debe contener al menos la siguiente información: a nombre del trabajador o contratista. B. Número de su documento de identificación. C. Fecha de inicio de ejecución del contrato, día, mes y año. D. Fecha de terminación de ejecución del contrato, día, mes y año. E. Las funciones u obligaciones ejecutadas, según corresponda, la jornada laboral, solamente para los contratos laborales. F. Intensidad horaria semanal. G. Programa de educación cursado y aprobado, con plan de estudios, con materias y contenidos de las mismas.
H. Competencias específicas que se desarrollan con el programa de educación cursado y aprobado. Hacer constar que se ha culminado el correspondiente programa académico. Los 7 primeros puntos los debe certificar la entidad contratante y los 3 últimos la respectiva institución educativa, o todos los puntos los puede compilar esta última en una misma certificación, pero con base en la certificación que expida la primera. Por su parte, para la aplicación de la Ley 2043 de 2020, se requiere que la práctica laboral se relacione con el programa académico cursado y que se haya realizado como opción para adquirir el correspondiente título, artículo 3. Además, debe ser certificada por la entidad beneficiaria, artículo 6. La respectiva certificación debe contener al menos la siguiente información. A. Nombre del estudiante practicante. B. Número de su documento de identificación. C. Fecha de inicio de la práctica laboral, día, mes y año. D. Fecha de terminación de la práctica laboral, día, mes y año. E. Actividades o labores cumplidas en la práctica laboral. F. Hacer constar que la práctica laboral se relaciona con el programa de educación superior cursado y aprobado. G. Señalar que la práctica laboral fue hecha como opción para adquirir el correspondiente título. Los 5 primeros requisitos los debe certificar la entidad beneficiaria de la práctica laboral y los 2 últimos la respectiva institución de educación superior, o todos los puntos los puede compilar esta última en una misma certificación, pero con base en la certificación que expida la primera. Finalmente, en aplicación del parágrafo adicionado al artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, por el artículo 4 de la Ley 2119 de 2021, los aspirantes que cuenten con doble titulación en programas de pregrado en educación superior, debidamente acreditada en CIMO con su inscripción a este proceso de selección, podrán convalidar la experiencia profesional obtenida en ejercicio de tales profesiones, siempre y cuando pertenezcan a la misma área del conocimiento, en los términos del Decreto 1083 de 2015 o de la norma que lo modifique o sustituya y no se trate de tiempos traslapados. Para este fin, deberán registrar oportunamente en CIMO las respectivas certificaciones laborales. Documentación para la béchica RM y la prueba de valoración de antecedentes. Los documentos que los aspirantes deben adjuntar escaneados en CIMO, tanto para la béchica RM como para la prueba de valoración de antecedentes, son los siguientes. A cédula de ciudadanía ampliada, por ambas caras. B. Título, S, académico, S, o acta, S, de grado, conforme a los requisitos de estudio exigidos para ejercer el empleo al cual aspira y los criterios valorativos definidos para el factor de educación para la prueba de valoración de antecedentes. C. Tarjeta profesional o matrícula correspondiente o certificación del trámite de una u otra. Para las profesiones relacionadas con el área de la salud e ingenierías y otras cuya experiencia profesional se deba contabilizar a partir de la expedición de estos documentos, de conformidad con los términos establecidos sobre este particular en los numerales 3.1.2.1 y 3.1.2.2 del presente anexo. B. Certificación de terminación y aprobación, día, mes y año, de materias del programa cursado, expedida por la respectiva institución educativa, en los casos en que este sea el requisito mínimo de estudio que exige el empleo a proveer, el cual también se puede acreditar con el correspondiente título o acta de grado. Si el aspirante pretende que se le contabilice la experiencia profesional a partir de la fecha de terminación y aprobación de las materias que conforman el programa cursado, deberá adjuntar la correspondiente certificación, expedida por la respectiva institución educativa, en la que conste la fecha de terminación y aprobación, día, mes y año, de la totalidad del pensum académico de dicho programa. En los casos en que el aspirante pretenda que en la prueba de valoración de antecedentes se valoren en el factor educación los estudios adicionales al requisito mínimo realizados, para los cuales aún no cuenta con los respectivos títulos o actas de grado, deberá adjuntar la correspondiente certificación de terminación y aprobación, día, mes y año, de la totalidad de materias que conforman el pensum académico del programa cursado, expedida por la institución educativa competente, en la que conste que solo queda pendiente la ceremonia de grado. G. Certificación, de los programas de educación para el trabajo y desarrollo humano y de cursos o eventos de formación de educación informal, debidamente organizadas en el orden cronológico de la más reciente a la más antigua. Con relación a los cursos o eventos de educación informal se aclara que solamente se van a tener en cuenta los realizados en los últimos 10 años, contados hasta la fecha del cierre de inscripciones. H. Constancias académicas o certificación, que acrediten el dominio de una lengua extranjera, para los empleos que lo exijan como requisito.
y certificaciones de experiencia expedidas por la autoridad competente de la respectiva institución pública o privada, ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más antigua. J. Cuando el empleo requiera para su ejercicio la acreditación de la licencia de conducción, la misma debe aportarse teniendo en cuenta que se encuentre vigente al momento de formalizar su inscripción y escaneada por las dos caras para la respectiva validación. K. Los demás documentos que permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos del empleo para el cual se inscribe el aspirante y aquellos que considere deben ser tenidos en cuenta para la prueba de valoración de antecedentes. El cargue de la anterior documentación es una obligación exclusiva del aspirante y se realizará únicamente en el SIMO. La misma podrá ser modificada hasta antes del cierre de la etapa de inscripciones que señale la CNSC. Los documentos enviados o radicados en forma física o por medios distintos a SIMO o los que sean adjuntados o cargados con posterioridad no serán objeto de análisis para la BCK-RM ni para la prueba de valoración de antecedentes en este proceso de selección. Cuando el aspirante no presente debidamente la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos del empleo por el que pretende concursar o no presente ninguna documentación, se entenderá que desiste de participar en el proceso de selección y, por lo tanto, quedará excluido del mismo, sin que por ello pueda alegar derecho alguno. Los aspirantes varones que queden en lista de elegibles y sean nombrados en estricto orden de mérito en los empleos vacantes objeto del presente proceso de selección, deberán acreditar su situación militar de conformidad con la normatividad vigente. Publicación de resultados de la BCK-RM. Los resultados de la BCK-RM serán publicados en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, y o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa, a partir de la fecha que disponga la CNSC, la cual será informada por estos mismos medios con una antelación no inferior a 5 días hábiles. Para conocer estos resultados, los aspirantes deberán ingresar al aplicativo SIMO con su usuario y contraseña. Reclamaciones contra los resultados de la BCK-RM. Las reclamaciones contra los resultados de la BCK-RM se presentarán por los aspirantes únicamente a través del SIMO, frente a sus propios resultados, no frente a los de otros aspirantes, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, en los términos del artículo 12 del Decreto Ley 760 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya, las cuales serán decididas por la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, quien podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la sentencia T466 de 2004. Proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPA-CA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Estas reclamaciones no son la oportunidad para que los aspirantes complementen, modifiquen, reemplacen o actualicen documentación aportada en SIMO antes del cierre de inscripciones de este proceso de selección o para adicionar nueva después de dicha fecha. Por consiguiente, los documentos allegados con las mismas se consideran extemporáneos y, por lo tanto, no se tendrán en cuenta, para resolverlas. En la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a 5 días hábiles en su sitio web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, el aspirante deberá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. Contra la decisión que resuelva estas reclamaciones no procede ningún recurso. Publicación de resultados definitivos de admitidos y no admitidos. Los resultados definitivos de admitidos y no admitidos para el empleo al que están inscritos los aspirantes serán publicados en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, y o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser consultados por los aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la fecha que se informe por estos mismos medios. 4. Pruebas escritas y de ejecución a aplicar en el proceso de selección. Estas pruebas tratan sobre competencias laborales que pueden ser evaluadas mediante instrumentos adquiridos o construidos para tal fin. En el presente proceso de selección se aplicarán a todos los admitidos pruebas escritas para la evaluación de competencias funcionales y comportamentales y, además, una prueba de ejecución a los admitidos a los empleos de conductor mecánico o conductor que superen la prueba sobre competencias funcionales, que es eliminatoria.
A la prueba sobre competencias funcionales mide la capacidad de aplicación de conocimientos y otras capacidades y habilidades del aspirante, en un contexto laboral específico, que le permitirán desempeñar con efectividad las funciones del empleo para el que concursa. B grande. La prueba sobre competencias comportamentales mide las capacidades, habilidades, rasgos y actitudes del aspirante que potencializarán su desempeño laboral en el empleo para el que concursa. De conformidad con las disposiciones de los artículos 2.2.4.6 a 2.2.4.8 del Decreto 1083 de 2015, sustituidos por el artículo 1 del Decreto 815 de 2018. C. La prueba de ejecución evalúa competencias específicas del aspirante mediante la observación de la ejecución que debe hacer de una serie de tareas propias del empleo por el cual se encuentra concursando, que en este proceso de selección corresponde a los empleos anteriormente especificados. Todas estas pruebas se calificarán en una escala de 0 a 100 puntos, con una parte entera y dos decimales truncados. Con relación a las pruebas sobre competencias funcionales y comportamentales es importante que los aspirantes tengan en cuenta las siguientes consideraciones. Se aplicarán en la misma fecha y a la misma hora 5, en las ciudades que se indican en el numeral 4.2 del presente anexo. Todos los aspirantes admitidos en la etapa de B-RM serán citados a los sitios de aplicación de estas pruebas, en la fecha y hora que informe la CNSC por lo menos con 5 días hábiles antes de la aplicación de las mismas, a través del sitio web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO. De conformidad con el artículo 16 del Acuerdo del Proceso de Selección, los aspirantes que no obtengan el puntaje mínimo aprobatorio en la prueba sobre competencias funcionales, que es eliminatoria, no continuarán en el proceso de selección y, por lo tanto, serán excluidos del mismo. Nota 1. Para los empleos en los que no se exige experiencia, ni requisitos adicionales, el valor porcentual de las pruebas de competencias funcionales y la prueba de competencias comportamentales quedarán así. Y, competencias funcionales 75% y 2, competencias comportamentales 25%. Nota 2. Para la presentación de estas pruebas escritas y de ejecución no se permitirá a los aspirantes el ingreso al sitio de aplicación de armas, libros, revistas, periódicos, códigos, normas, hojas, anotaciones, cuadernos u otros documentos, ni de ningún tipo de aparato electrónico o mecánico como calculadoras, teléfonos celulares o tabletas o computadores portátiles u otros dispositivos móviles similares, salvo para la presentación de la cédula digital, hecho sobre el cual se deben garantizar los protocolos de custodia del equipo, cámaras de video, cámaras fotográfica, audífonos, exceptuados los que se utilicen por prescripción médica, o manos libres alámbricos o inalámbricos, auriculares, micrófonos, dispositivos con micrófonos, intercomunicadores o grabadores de voz, relojes inteligentes, manillas digitales, pulseras o bandas inteligentes, gafas inteligentes, lentes oscuros, exceptuados los que se utilicen por prescripción médica, o de cualquier otro dispositivo que permita la comunicación o la grabación de imágenes, voz o videos y otros similares, razón por la cual el aspirante deberá abstenerse de ingresar cualquiera de estos elementos al sitio de aplicación de estas pruebas. El aspirante que incumpla esta regla y que producto de la misma se configura causal número 9 del artículo 7 grados del acuerdo regulador, será excluido del proceso de selección. Igualmente, se encuentra prohibido ingresar, dejar, recoger y usar en los baños o en cualquier otro lugar o instalación del sitio de aplicación cualquiera de los elementos referidos en el párrafo anterior. 5 idem. Los aspirantes deberán permitir las revisiones necesarias por parte del personal encargado para verificar que las anteriores reglas se cumplan, incluyendo recogerse el cabello y visibilizar orejas y antebrazos. Además, ningún aspirante podrá ingresar con acompañante al sitio de aplicación de estas pruebas. En los casos necesarios, las personas en situación de discapacidad serán apoyadas por el personal encargado de esta labor. Una vez los aspirantes ingresen al sitio de aplicación, deben dirigirse directamente al salón donde les corresponde presentar estas pruebas y al culminar su presentación, deben salir de manera inmediata del sitio de aplicación. El aspirante que llegue después de la hora de citación para la aplicación de estas pruebas, solamente podrá ingresar al sitio de aplicación durante los primeros 30 minutos del tiempo previsto para su presentación. No se admitirá el ingreso de ningún aspirante después de este tiempo y se considerará como ausente. Ningún aspirante podrá salir del correspondiente salón sin autorización del jefe del mismo, tampoco puede retirarse de dicho salón, incluso habiendo finalizado su presentación de estas pruebas.
sin que se le haya realizado la respectiva toma de sus huellas dactilares y haya firmado los formatos correspondientes. Los aspirantes no deben rayar, marcar, destruir, doblar o extraer el cuadernillo de preguntas o la hoja de respuestas del respectivo salón y, por supuesto, del sitio de aplicación. Citación a pruebas escritas, de ejecución y demás pruebas a aplicar en el concurso. La CNSC o la institución de educación superior que se contrate para realizar esta etapa del proceso de selección, informarán en su sitio web. La S, fecha, S a partir de la S, cual es, los aspirantes deben ingresar con su usuario y contraseña al SIMO, para consultar la S, fecha, S. Hora, S, y lugar, es, de presentación de las pruebas sobre competencias funcionales y comportamentales. Se reitera que a la aplicación de las pruebas sobre competencias funcionales y comportamentales solamente van a ser citados los admitidos en la etapa de B chica RM. Y a la aplicación de la prueba de ejecución los admitidos a los empleos de conductor mecánico, conductor o a los otros referidos anteriormente, que superen la prueba sobre competencias funcionales, la cual es de carácter eliminatoria. Todos los aspirantes citados a estas pruebas deben revisar la S, guía, S, de orientación para la presentación de las mismas, la S, cual es, se publicará, N, en los mismos medios indicados anteriormente. Ciudades para la presentación de las pruebas escritas, de ejecución y demás pruebas a aplicar en el concurso. La aplicación de las pruebas escritas se llevará a cabo en 8 ciudades, teniendo en cuenta la siguiente distribución. Departamento. Municipio. Cundinamarca. Bogotá. Nariño. Pasto. Santander. Barranca Bermeja, Bucaramanga, Florida Blanca. Valle del Cauca. Cali, Guadalajara de Buga. Jamundí. Palmira, Tuluá. Yumbo, Buenaventura, Cartago. Nota, aprobada la prueba sobre competencias funcionales, la cual es de carácter eliminatoria, se definirán las ciudades capitales establecidas en este numeral para la realización de las pruebas de ejecución. Publicación de resultados de las pruebas escritas, y de ejecución a aplicar en el concurso. Los resultados de estas pruebas se publicarán en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, para realizar esta etapa del proceso de selección, en la fecha que disponga la CNSC, la cual será informada por estos mismos medios con una antelación no inferior a 5 días hábiles. Los aspirantes podrán consultar estos resultados ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña. Reclamaciones contra los resultados de las pruebas escritas y de ejecución a aplicar en el concurso. Las reclamaciones contra los resultados de estas pruebas se presentarán por los aspirantes únicamente a través del SIMO, frente a sus propios resultados, no frente a los de otros aspirantes, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos. De conformidad con las disposiciones del artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya. En la respectiva reclamación, el aspirante puede solicitar el acceso a las pruebas por él presentadas, señalando expresamente el objeto y las razones en las que fundamenta su petición. La CNSC o la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, lo citará para cumplir con este trámite en la misma ciudad en la que presentó tales pruebas. El aspirante solo podrá acceder a las pruebas que él presentó, atendiendo el protocolo que para el efecto se establezca, advirtiendo que en ningún caso está autorizada su reproducción física y o digital. Fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar, con el fin de conservar la reserva contenida en el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 o la norma que la modifique o sustituya. En el caso de la prueba de ejecución, solamente podrá acceder a la copia de su rúbrica de evaluación, que tampoco puede reproducir física ni digitalmente, sin que pueda conocer las copias de las rúbricas de evaluación de otros aspirantes. En esta actividad de acceso a pruebas, el aspirante solamente podrá tomar notas sucintas sobre aquellas preguntas cuya calificación le genera dudas razonables, con el fin de complementar su reclamación contra los correspondientes resultados, estando prohibido transcribir parcial o totalmente los contenidos de las preguntas y o de sus respuestas del material al cual tuvo acceso. El aspirante que incumpla esta regla podrá ser excluido del proceso de selección. A partir del día siguiente en que ocurra efectivamente el acceso a pruebas solicitado, el aspirante contará con dos días hábiles para complementar su reclamación, si así lo considera necesario. Para lo cual se habilitará el aplicativo SIMO por el término antes mencionado, únicamente a los aspirantes que en su reclamación inicial solicitaron dicho acceso a pruebas.
En atención a que las pruebas son propiedad patrimonial de la CNSC, su uso por parte del aspirante para fines distintos a la consulta y trámite de su reclamación, se constituye en un delito, por lo tanto estará sujeto a las disposiciones vigentes. Para atender las reclamaciones de que trata este numeral, se podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la sentencia T-466 de 2004 proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del CPACA. Sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Contra la decisión que resuelve estas reclamaciones no procede ningún recurso. En la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a 5 días hábiles en el sitio web www.cnsc.gov.co, enlace CIMO. El aspirante podrá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. Resultados definitivos de las pruebas escritas y de ejecución a aplicar en el concurso. Los resultados definitivos de cada una de estas pruebas se publicarán en la página web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace CIMO, y o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser consultados por los aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la fecha que se informe, por estos mismos medios. 5. Prueba de valoración de antecedentes. Esta prueba se aplica con el fin de valorar la educación y la experiencia acreditadas por el aspirante, adicionales a los requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer. Se aplicará únicamente a los aspirantes que hayan superado la prueba eliminatoria, prueba sobre competencias funcionales. Para efectos de esta prueba, en la valoración de la educación se tendrán en cuenta los factores de educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación informal, en las condiciones que se definen en el numeral 5.3 de este anexo. Para valorar la experiencia se tendrán en cuenta los factores de experiencia laboral, experiencia relacionada, experiencia profesional y experiencia profesional relacionada, como se especifica más adelante. En consideración a que la prueba de valoración de antecedentes es una prueba clasificatoria, las equivalencias establecidas en los respectivos MFCL de los empleos convocados en este proceso de selección, transcritas en la OPEC, solamente serán aplicadas en la etapa de B-RMI, por consiguiente, los documentos adicionales a los requisitos mínimos exigidos para estos empleos, sean de educación o de experiencia, aportados por el aspirante en CIMO, se evaluarán en su correspondiente factor de valoración de antecedentes, lo que significa que no podrán ser utilizados como equivalencias en la prueba en mención. La prueba de valoración de antecedentes no se aplicará para los empleos en los que no se exige experiencia. Para los empleos de conductor mecánico o conductor, no se aplicará la prueba de valoración de antecedentes, toda vez que la prueba de ejecución la suple ampliamente. Los puntajes máximos a asignar a cada uno de los factores de evaluación de esta prueba son los siguientes. 5.1 Empleos con requisito mínimo de experiencia profesional relacionada, nivel profesional. Factores de evaluación nivel profesional. Experiencia. Educación total. Experiencia profesional relacionada. Experiencia profesional. Educación formal. Educación informal. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Formación académica. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Formación laboral. Puntaje máximo. 40. 15. 25. 5. 10. 5. 100. 5.2 Empleos con requisito mínimo de experiencia profesional, nivel profesional. Factores de evaluación nivel profesional. Experiencia. Educación total. Experiencia profesional relacionada. Experiencia profesional. Educación formal. Educación informal. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Formación académica. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Formación laboral. Puntaje máximo. 15. 40. 25. 5. 10. 5. 100. 5.3 Empleos con requisito mínimo de experiencia relacionada, niveles técnico y asistencial. Factores de evaluación niveles técnico y asistencial. Experiencia. Educación total experiencia relacionada. Experiencia laboral. Educación formal. Educación informal.
Educación para el trabajo y desarrollo humano. Formación académica. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Formación laboral. Puntaje máximo. 40. 10. 20. 5. 5. 20. 100. 5.4 Empleos con requisito mínimo de experiencia laboral, niveles técnico y asistencial. Factores de evaluación, niveles técnico y asistencial. Experiencia. Educación total, experiencia relacionada. Experiencia laboral. Educación formal. Educación informal. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Formación académica. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Formación laboral. Puntaje máximo. 10. 40. 20. 5. 5. 20. 100. 5.5 Criterios valorativos para puntuar la educación en la prueba de valoración de antecedentes. En esta prueba se va a valorar únicamente la educación relacionada con las funciones del empleo a proveer, que sea adicional al requisito mínimo de educación exigido para tal empleo. Para la correspondiente puntuación, se van a tener en cuenta los criterios y puntajes relacionados a continuación, los cuales son acumulables hasta los puntajes máximos definidos en los anteriores dos numerales de este anexo para cada uno de los factores de evaluación. Con relación al factor de educación informal se valorarán solamente las certificaciones de cursos realizados en los últimos 10 años, contados hasta la fecha de cierre de la etapa de inscripciones. Empleos de nivel profesional. Educación formal. Educación informal. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Formación académica. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Formación laboral. Títulos, 1. Puntaje. 2. Horas certificadas. Puntaje. Certificados de conocimientos académicos. Puntaje. Certificados de técnico laboral por competencias. Puntaje. Doctorado. 25. 8 a 23. 1. 1. 5. 1 o más. 5. Maestría. 20. 24 a 39. 2. 2 o más. 10. Especialización. 10. 40 a 55. 3. Profesional. 15. 56 a 71. 4. 1. O acta, S, de grado o certificación de terminación y aprobación de la totalidad de materias que conforman el correspondiente pensum académico, expedida por la respectiva institución educativa, en la que conste que solamente queda pendiente la ceremonia de grado. 2. La suma de los puntajes parciales no puede exceder 25 puntos. 72 o más. 5. Empleos de los niveles técnico y asistencial. Educación formal. Educación informal. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Formación académica. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Formación laboral. Títulos, 1. Puntaje. 2. Horas certificadas. Puntaje. Certificados de conocimientos académicos. Puntaje. Certificados de técnico laboral por competencias. Puntaje. Tecnológica. 20. 8 a 23. 1. 1 o más. 5. 1. 10. Técnica profesional. 15. 24 a 39. 2. 2 o más. 20. Especialización tecnológica. 10. 40 a 55. 3. Especialización técnica profesional. 5. 56 a 71. 4. 72 más. 5. Adicionalmente, para los niveles técnico y asistencial, en el factor de educación formal, se valorará también la educación formal no finalizada relacionada con las funciones del empleo a proveer, así. Empleos de los niveles técnico y asistencial. Nivel de formación. Puntaje por semestre aprobado 1. Puntaje máximo obtenible 2. Profesional. 2,5. 20. Tecnológica. 3. 18. Técnica profesional. 2. 10. Especialización tecnológica. 4. 8. Especialización técnica profesional. 2. 4. 1 debidamente certificados por la respectiva institución educativa.
En todos los casos, la institución educativa que expide la certificación, para que sea válida para los efectos de esta prueba, debe expresarla en semestres académicos. 2. La suma de los puntajes parciales no puede exceder 20 puntos. 5.6. Criterios valorativos para puntuar la experiencia en la prueba de valoración de antecedentes. Para la valoración en esta prueba de la experiencia adicional al requisito mínimo de experiencia exigido para el empleo a proveer, se tendrán en cuenta los criterios y puntajes relacionados a continuación, los cuales son acumulables hasta los puntajes máximos definidos en los numerales 5.1 y 5.2 de este anexo para cada uno de los factores de evaluación. En todos los casos, la correspondiente puntuación, sea para los puntajes parciales o para la sumatoria de los mismos, incluirá una parte entera y dos decimales truncados. De conformidad con el artículo 12 del Decreto 785 de 2005, cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea en una o varias instituciones, tiempos traslapados, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. Por otra parte, en los términos del artículo 2.2.3. 4 del Decreto 1083 de 2015, cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a 8 horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por 8, sin que exceda las 44 horas semanales. Decreto Ley 1042 de 1978, artículo 33. Además, cuando un aspirante acredite más tiempo de experiencia profesional relacionada del requerido para obtener el puntaje máximo obtenible en este factor de evaluación, el excedente se le contabilizará para puntuar en la experiencia profesional, no al revés. Igual procede con relación a la experiencia relacionada frente a la experiencia laboral. 5.6.1 Empleos con requisito mínimo de experiencia profesional relacionada, nivel profesional o relacionada, niveles técnico y asistencial. A empleos de nivel profesional. En consideración a los puntajes máximos definidos para los factores de evaluación de la experiencia para los empleos de este nivel jerárquico, se utilizará una escala de calificación que va de 0,00 a 40, 00 puntos para la experiencia profesional relacionada, EPR, y de 0,00 a 15,00 puntos para la experiencia profesional, EP. Experiencia profesional relacionada exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia profesional relacionada, EPR, adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. De 0 a 12 meses. Igual a 40-12. El número 12 corresponde a la cantidad necesaria de meses de EPR adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 40. De 13 a 24 meses. Igual a 40-24. El número 24 corresponde a la cantidad necesaria de meses de EPR adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 40. De 25 a 36 meses. Igual a 40-36. El número 36 corresponde a la cantidad necesaria de meses de EPR adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 40. 37 o más meses. Igual a 40-48. El número 48 corresponde a la cantidad necesaria de meses de EPR adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 40. El término que aparece en las fórmulas para la calificación es una constante, un factor de conversión. El puntaje asignado no podrá ser superior al máximo asignado para este criterio. Experiencia profesional relacionada exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia profesional, EP, adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. De 0 a 12 meses. Igual a 15-12. El número 12 corresponde a la cantidad necesaria de meses de EP adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 15. De 13 a 24 meses. Igual a 15-24.
El número 24 corresponde a la cantidad necesaria de meses de EP adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 15. De 25 a 36 meses. Igual a 15,36. El número 36 corresponde a la cantidad necesaria de meses de EP adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el experiencia profesional relacionada exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia profesional, EP, adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. Puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 15. 37 o más meses. Igual a 15,48. El número 48 corresponde a la cantidad necesaria de meses de EP adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 15. El término que aparece en las fórmulas para la calificación es una constante, un factor de conversión. El puntaje asignado no podrá ser superior al máximo asignado para este criterio. B grande, empleos de los niveles técnico y asistencial. En consideración a los puntajes máximos definidos para los factores de evaluación de la experiencia para los empleos de estos niveles jerárquicos, se utilizará una escala de calificación que va de 0,00 a 40, 40,00 puntos para la experiencia relacionada, ER, y de 0,00 a 10, 10,00 puntos para la experiencia laboral, EL. Experiencia relacionada exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia relacionada, ER, adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. De 0 a 12 meses. Igual a 40,12. El número 12 corresponde a la cantidad necesaria de meses de ER adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 40. De 13 a 24 meses. Igual a 40,24. El número 24 corresponde a la cantidad necesaria de meses de ER adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 40. De 25 a 36 meses. Igual a 40,36. El número 36 corresponde a la cantidad necesaria de meses de ER adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 40. 37 o más meses. Igual a 40,48. El número 48 corresponde a la cantidad necesaria de meses de ER adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 40. El término que aparece en las fórmulas para la calificación es una constante, un factor de conversión. El puntaje asignado no podrá ser superior al máximo asignado para este criterio. Experiencia relacionada exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia laboral, EL, adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. De 0 a 12 meses. Igual a 10,12. El número 12 corresponde a la cantidad necesaria de meses del adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 10. De 13 a 24 meses. Igual a 10,24. El número 24 corresponde a la cantidad necesaria de meses del adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 10. Experiencia relacionada exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia laboral, EL, adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. De 25 a 36 meses. Igual a 10,36. El número 36 corresponde a la cantidad necesaria de meses del adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 10. 37 o más meses. Igual a 10,48. El número 48 corresponde a la cantidad necesaria de meses del adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 10. El término que aparece en las fórmulas para la calificación es una constante, un factor de conversión.
El puntaje asignado no podrá ser superior al máximo asignado para este criterio. 5.6.2 Empleos con requisito mínimo de experiencia, profesional, nivel profesional, o laboral. Niveles técnico y asistencial. A empleos de nivel profesional. En consideración a los puntajes máximos definidos para los factores de evaluación de la experiencia para los empleos de este nivel jerárquico, se utilizará una escala de calificación que va de 0,00 a 40, 00 puntos para la experiencia profesional, EP, y de 0,00 a 15,00 puntos para la experiencia profesional relacionada, EPR. Experiencia profesional exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia profesional, EP, adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. De 0 a 12 meses. Igual a 40-12. El número 12 corresponde a la cantidad necesaria de meses de EP adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 40. De 13 a 24 meses. Igual a 40-24. El número 24 corresponde a la cantidad necesaria de meses de EP adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 40. De 25 a 36 meses. Igual a 40-36. El número 36 corresponde a la cantidad necesaria de meses de EP adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 40. 37 o más meses. Igual a 40-48. El número 48 corresponde a la cantidad necesaria de meses de EP adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 40. El término que aparece en las fórmulas para la calificación es una constante, un factor de conversión. El puntaje asignado no podrá ser superior al máximo asignado para este criterio. Experiencia profesional exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia profesional relacionada, EPR, adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. De 0 a 12 meses. Igual a 15-12. El número 12 corresponde a la cantidad necesaria de meses de EPR adicional al requisito mínimo de experiencia profesional exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia profesional relacionada, EPR, adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 15. De 13 a 24 meses. Igual a 15-24. El número 24 corresponde a la cantidad necesaria de meses de EPR adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 15. De 25 a 36 meses. Igual a 15-36. El número 36 corresponde a la cantidad necesaria de meses de EPR adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 15. 37 o más meses. Igual a 15-48. El número 48 corresponde a la cantidad necesaria de meses de EPR adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 15. El término que aparece en las fórmulas para la calificación es una constante, un factor de conversión. El puntaje asignado no podrá ser superior al máximo asignado para este criterio. B grande, empleos de los niveles técnico y asistencial. En consideración a los puntajes máximos definidos para los factores de evaluación de la experiencia para los empleos de estos niveles jerárquicos, se utilizará una escala de calificación que va de 0,00 a 10,00 puntos para la experiencia relacionada, ER, y de 0,00 a 40,00 puntos para la experiencia laboral, EL. Experiencia laboral exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia relacionada, ER, para empleos con requisito mínimo de experiencia laboral. Explicación. De 0 a 12 meses. Igual a 10-12.
El número 12 corresponde a la cantidad necesaria de meses de R adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 10. De 13 a 24 meses. Igual a 10-24. El número 24 corresponde a la cantidad necesaria de meses de R adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 10. De 25 a 36 meses. Igual a 10-36. El número 36 corresponde a la cantidad necesaria de meses de R adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 10. 37 o más meses. Igual a 10-48. El número 48 corresponde a la cantidad necesaria de meses de R adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 10. Experiencia laboral exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia laboral, el, adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. De 0 a 12 meses. Igual a 40-12. El número 12 corresponde a la cantidad necesaria de meses del adicional al requisito mínimo de experiencia laboral exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia laboral, el, adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. Experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 40. De 13 a 24 meses. Igual a 40-24. El número 24 corresponde a la cantidad necesaria de meses del adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 40. De 25 a 36 meses. Igual a 40-36. El número 36 corresponde a la cantidad necesaria de meses del adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 40. 37 o más meses. Igual a 40-48. El número 48 corresponde a la cantidad necesaria de meses del adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 40. El término que aparece en las fórmulas para la calificación es una constante, un factor de conversión. El puntaje asignado no podrá ser superior al máximo asignado para este criterio. Publicación de los resultados de la prueba de valoración de antecedentes. Los resultados de esta prueba se publicarán en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace CIMO, para realizar esta etapa del proceso de selección, en la fecha que disponga la CNSC, la cual será informada por estos mismos medios con una antelación no inferior a 5 días hábiles. Los aspirantes podrán consultar estos resultados ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña. Reclamaciones contra los resultados de la prueba de valoración de antecedentes. Las reclamaciones contra los resultados de esta prueba se presentarán por los aspirantes únicamente a través del CIMO, frente a sus propios resultados, no frente a los de otros aspirantes. Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, de conformidad con el artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya, las cuales serán decididas por la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, quien podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la sentencia T466 de 2004. Proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del CPA-CA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Con estas reclamaciones los aspirantes no pueden complementar, modificar, reemplazar o actualizar documentación aportada en CIMO antes del cierre de inscripciones de este proceso de selección o adicionar nueva. Los documentos allegados con las mismas se consideran extemporáneos y, por consiguiente, no se tendrán en cuenta, para resolverlas. En la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a 5 días hábiles en el sitio web www.cnsc.gov.co, enlace CIMO. El aspirante podrá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. Contra la decisión que resuelve estas reclamaciones no procede ningún recurso.
Resultados definitivos de la prueba de valoración de antecedentes. Los resultados definitivos de esta prueba se publicarán en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace CIMO, y o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser consultados por los aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la fecha que se informe por estos mismos medios. 6. Conformación y adopción de listas de elegibles. Esta labor se realizará de conformidad con las disposiciones del artículo 24 del Acuerdo del Proceso de Selección. Bogotá, D.C., septiembre de 2022.